Exteriores, tenemos a Nata nuevamente para poder informarnos al instante. Nata, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Chicho. Nuevamente el saludo para ustedes también, para todos los televidentes. Estamos aquí en el IPS Central porque recordemos que se ha emitido un comunicado desde aquí donde quedan prohibidas justamente las visitas en el área de internación y todos los centros hospitalarios del IPS. Está llegando junto a nosotros el doctor Oscar Franco. Doctor, buenos días, estamos ya en vivo para la mañana de cada día. Venimos nuevamente por este comunicado que ha emitido el Hospital Central del IPS. Correcto. Sí, un comunicado dentro de las medidas que progresivamente se van tomando de manera a mitigar, como bien dice el comunicado, mitigar la propagación del virus. Nosotros, aunque el Hospital Central no es un hospital para pacientes con coronavirus o COVID-19 enfermos, tenemos contagios de familiares que vienen a las visitas y contagian a su familiar enfermo. Eso se dio muy claramente como ejemplo, vamos a poner que eso se dio con un familiar de Ciudad del Este que viene y su familiar enfermo, internado, no era COVID positivo, ingresó con un resultado negativo, pero después evidentemente se contagia y el único nexo que encontramos es el familiar que vino de Ciudad del Este. Con esa experiencia se tomó la decisión de comunicar bien al principio con los fundamentos técnicos sanitarios que se requieren cuando se toman estas decisiones. Se tomó la decisión de suspender las visitas, inclusive de familiares cercanos, y sí permitir que acompañen a los enfermos internados en las salas donde está permitido acompañantes, que los acompañen un solo familiar en realidad, turnándose con un segundo. Por eso son dos acompañantes que en realidad no tienen que estar al mismo tiempo. Es uno y se turna con el otro por un tiempo prudente de al menos una semana o 15 días y después entonces hacer recambios. Esto que hace que la cantidad de contactos entre el enfermo y el exterior sean mucho menores. Por lo tanto, con eso se disminuye el riesgo de contagio, porque en este momento la circulación viral ya es comunitaria sostenida. Nosotros estamos en fase 3 de la pandemia en Central y Asunción. Por lo tanto, un familiar que puede estar sin síntomas puede estar trayendo el virus y contagiarle a su familiar enfermo. Muy importante aclarar esto, que hasta 2 personas por paciente internado, doctor, porque de repente hay gente que tiene que tramitar, retirar algún medicamento, entonces puede contar por lo menos con la disposición del familiar. Correcto, sí. Claro que eso implica el poder cumplir, efectivizar esta medida, implica que nosotros podamos identificar a esos familiares que van a acompañar al enfermo, porque si no, no se cumple la medida básica de disminuir la cantidad de personas que entran al hospital. Entonces se les va a proveer de un carnet donde va a estar establecido quién es el paciente a quien acompañan. Va a estar identificado ese acompañante con un número de cédula de identidad que será requerido en las entradas, los accesos al hospital, y también un segundo filtro, digamos, en cada servicio donde también se les va a requerir esa identificación y comprobada por la cédula de identidad. ¿Esto ya está vigente, doctor? Está vigente desde ayer, con algunos ajustes todavía como toda medida. De todos modos, se está implementando, estamos ya implementando desde ayer en realidad, algunos ajustes sobre todo de la información que debe figurar en ese carnet. Y bueno, esa identificación, digamos, le es proveída a los familiares cuando van a gestionar la admisión en la sección admisión del Hospital Central. Ahí mismo ya se establece admisión, la gente de admisión le pregunta quiénes son los que le van a acompañar al enfermo
y ya se les entrega ese carnet identificatorio, con lo que se hace efectiva la medida de disminuir a solo 2 acompañantes, 1 por turno en realidad. No podemos dejar uno solo porque lógicamente vivir en el hospital una sola persona con el enfermo es bastante complicado, ¿verdad? Tiene que ir a descansar a su casa también esa segunda persona, digamos, y van turnándose. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Por nada, a las órdenes. Bueno, ahí está entonces, Chiche y compañeros, a tener en cuenta. Solamente, sí. Para cerrar nomás, el chivo publicitario, es una minucia, pero no me parece correcto, ¿verdad? El chivo publicitario en el IPS. El lavamano te dice, Nata. El lavamano en el acceso. Donado, evidentemente, ¿verdad? No sé si... Director, me hace una consulta, no sé si usted va a poder responderme preguntas nomás. El lavatorio publicitario que vemos acá en IPS, ¿fue donación a alguna empresa? Sí, hay algunos que fueron donaciones. Ahí ven alguno que es de Vigi, fue por los empresarios dueños de la... El IPS de esa no necesita donativo. Conocida empresa. Y otros, como ven, los blancos que no tienen ningún identificatorio, esos fueron ya fabricados por la gente del Departamento de Mantenimiento del Hospital Central. Ya. Gracias, doctor, muy amable. De nada. Ahí está la consulta, la respuesta entonces, Aníbal. Y sí, no necesita donativos el IPS. Es una institución que maneja millones y millones de dólares. Bueno, hay que ver si esa empresa es su responsabilidad social, pero si vas a donar, no pongas brandeado demasiado grande. En todo caso, ya bajito. Pon el logo de IPS y debajo es una donación de, ¿entendés? O sea, no sé. Antes que donación es una publicidad. Sí, tal cual. Bueno, situación que se da en IPS, se suspenden las visitas entonces a internados, es la noticia clave con respecto que nos trae Nata. Solo un acompañante por turno, eso que quede clarísimo, Nata, para la gente que está viendo el programa. Exactamente, 2 familiares por paciente que van a ir intercambiando de turno y previamente van a tener que registrarse y se les va a otorgar un carnet para poder ingresar y hacer los trámites también para el familiar internado. Esto partiendo de un antecedente de que un internado fue contagiado por COVID, según los registros, por un familiar que entraba y salía. Así que a tener en cuenta esta nueva medida establecida por el IPS. Muy bien, Nata, muchísimas gracias nuevamente en este segundo enlace en la jornada del día de hoy que nos estás presentando. Hasta luego. Muchas gracias. Vamos hasta Aníbal porque tenemos más información.